Hola a todos. Hoy es sábado 29 de noviembre de 2025 y nuestro querido amigo Mark Sleboda está aquí con nosotros. Bienvenido de nuevo, Mark. Nima, gracias por invitarme. Siempre es un honor y un placer estar en Dialogue Works. Por favor, suscríbete y dale al botón de me gusta. Puedes seguir a Mark en boosty.io/TheRealPolitic. Ve allí y sigue a Mark, porque vas a encontrar muchas cosas. Lo veo cada vez porque recibo el correo electrónico cada vez que publicas algo en tu Boosty. Y creo que vas a encontrar mucha información allí y disfrutarla. Por favor, ve allí y suscríbete. Mark, déjame empezar con lo que está ocurriendo ahora mismo entre Rusia y Estados Unidos y las conversaciones. El plan de 28 puntos, luego el de 19, luego 22. Nadie sabe ni siquiera cuántos puntos tiene el documento ahora. Parece que entregaron un documento al gobierno ruso para que lo estudie, para ver qué contiene finalmente, exactamente, después de todo este caos. Sabes, lo que me resulta tan asombroso es que Ryabkov, a quien considero uno de los funcionarios más inteligentes y brillantes de Rusia, dijo: "No vamos a participar en esos juegos sucios que intentan imponer". Pero, ¿cómo ves tú todo el caso de Ucrania? Porque en mi opinión, no importa lo que diga ese documento, mientras no esté alineado con lo que Rusia quiere en Ucrania. Rusia es la ganadora. Rusia es la ganadora de lo que está ocurriendo en Ucrania. Tienen que decidir qué quieren de la guerra en Ucrania y cómo conciben la neutralidad de Ucrania tras cualquier acuerdo ucraniano. ¿Cuál es tu interpretación? ¿Qué opinas de lo que está pasando? Sí, estoy de acuerdo, Sergei Ryabkov es como el poli malo del Ministerio de Asuntos Exteriores ruso, ¿verdad? Se le considera, ya sabes, quizá el número 2 del ministerio. Mucha gente piensa que va a suceder a Lavrov cuando a Lavrov se le permita dimitir. Pero siempre que Rusia necesita adoptar una postura dura para dejar bien claros sus puntos ante sus adversarios, países a los que antes llamaba sus socios, es Ryabkov quien lo hace. La semana pasada dejó claro que Rusia no iba a hacer ninguna concesión, que ya ha hecho bastantes concesiones, ¿verdad? Y el propio Trump lo dijo esta semana. Un periodista le preguntó qué tipo de concesiones iba a hacer Rusia. Y Trump dice algo así como: bueno, la concesión rusa es que aceptaron dejar de atacar y de tomar más territorio ucraniano. Y ya está. Quiero decir, ese es el nivel de influencia que tienen sobre Rusia. Es decir, prácticamente ninguna, al menos en esta situación concreta con Ucrania. Sí, los rusos están, creo, sentados observando en este momento cómo la administración Trump se agita torpemente, como una gallina corriendo sin cabeza. Es bastante evidente que la administración Trump no tiene la influencia ni el control sobre el régimen de Kiev, sobre los europeos o incluso sobre el propio gobierno estadounidense, que necesitaría para sacar adelante un acuerdo de paz. Y creo que ese último punto debe subrayarse. Putin en realidad lo destacó, ¿verdad? Dijo que el principal problema con las negociaciones de paz ahora, lo dijo en Bishkek, en una rueda de prensa después de una reunión de la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva, es el propio Occidente colectivo, que no hay acuerdo entre ellos y que existen divisiones internas dentro de Estados Unidos. Exacto. Y ahora mismo estoy contando a las personas que quieren que este proceso de paz avance en cualquier condición, Ni siquiera hablemos todavía de si es aceptable para Rusia, sino simplemente de quién realmente desea un acuerdo de paz en este momento. Estoy contando a Trump, Vance y Witkoff, quizá a Driscoll. En realidad no sabemos cómo se siente personalmente en este momento. Sabemos que es muy cercano, políticamente leal y dependiente de Vance y Trump. Eso es todo. Exacto. La mayor parte del resto de su administración no quiere esto. Kellogg no lo quería. Ahora dimite y será reemplazado por Driscoll.
Rubio, obviamente, no quiere tener nada que ver con todo esto. Está mordiéndose la lengua en todo lo relacionado con esto. Y creo que simplemente lo están comprando, diciéndole, bueno, ya sabes, déjanos manejar Rusia y tú haz lo que quieras con Venezuela. Creo que en realidad hay algún tipo de acuerdo. Mark, program odysseska listajt sin sitt tänker på skyddet neokonservator. Sí, absolutamente. Quiero decir, no conocemos las cifras exactas, pero es la mayoría, ¿verdad? Y eso no es difícil de entender, porque cuando decimos neocon en el contexto moderno, eso es bipartidista. Los neoconservadores se apoderaron de Washington después de los años 90. Se adueñaron de la forma en que se conciben la política exterior y la política militar. ¿Recuerdas que en los 90 existía aquel proyecto para un nuevo siglo americano? Ese era el núcleo de los neoconservadores. Pues bien, hoy hay un nuevo grupo de expertos en Washington, el Centro para una Nueva Seguridad Estadounidense, que es básicamente el nuevo proyecto para un nuevo siglo americano, salvo que es bipartidista. Representa un consenso a ambos lados de la división Coca-Cola-Pepsi en el teatro político estadounidense, todo en pos de la hegemonía y primacía global liderada por Estados Unidos y Occidente. Hay consenso en esto. La política exterior suele diferir muy poco de una administración a otra. Trump es una especie de aberración en ese sentido, no solo por su, digamos, política exterior bastante amateur, sino también por su creencia instintiva en una relación de tipo transaccional. Y su idea de eso es que todos acuden a su corte, le rinden pleitesía y le lanzan dinero, ¿verdad? Es decir, así es como, ya sabes, los países árabes, bueno, así es como se gana el favor de Trump. Y si no, recurre al chantaje, como un jefe mafioso. Si no bajas tus barreras comerciales, entonces mi primo Vinny vendrá a romperte la pierna y a quemar la casa de tu primo. Quiero decir, así es como él actúa, salvo que está amenazando a terroristas y a todo el mundo. Pero dentro de su administración, ante todo, creo que es fundamental señalar que no hay una visión coherente de política exterior, porque no hay acuerdo. Trump escucha a distintas personas presentar argumentos, y esto se comenta abiertamente en los medios occidentales. A estas alturas, no sorprende a nadie que la última persona con la que haya hablado y que le haya convencido marque la postura que mantendrá durante los siguientes 15 minutos, hasta que alguien más le convenza de lo contrario. Y obviamente, eso hace que la política exterior vaya en una dirección, luego en otra y luego en otra más. Y ya sabes, eso no es ningún tipo de ajedrez en 5 dimensiones. Nadie sabe lo que está haciendo. No saben lo que están haciendo, ¿verdad? Y eso lleva, por supuesto, a... Bueno, es una mala situación para Estados Unidos, pero también es una mala situación para el mundo, porque tienen que lidiar con un Estados Unidos errático e inestable. Ya sabes, puede que ya no sea el hegemón que aspira a ser, pero sigue siendo el primero entre las grandes potencias en muchos aspectos, especialmente en la proyección de poder en todo el mundo. Así que resulta muy difícil para otros países manejar la política exterior estadounidense. Y creo que el gobierno ruso está extremadamente frustrado con esto. Es evidente por lo que hemos oído de Lavrov y Putin en las últimas semanas. Están frustrados. Creían que tenían un entendimiento con Trump tras la reunión en Alaska. No era un acuerdo, ¿verdad? No hubo ningún acuerdo, pero sí un entendimiento. Y querían que ese entendimiento sirviera de base para cualquier arreglo diplomático del conflicto ucraniano, si es que algo así es siquiera posible de aquí en adelante. Y Trump, al salir de Alaska, pues ya sabes, fue en la dirección completamente opuesta. Empezó a hablar de enviar Tomahawks y luego impuso sanciones a Rosneft y Lukoil, ¿verdad? Ya sabes, los rusos están como, pensé que habíamos hablado de esto, teníamos un acuerdo. Y él dice sí, pero luego hablé con estos tipos y me dijeron algo diferente. Y bueno, vale, las cosas no salieron como dijeron. Ahora estoy cambiando de rumbo.
pero en realidad no tengo el poder de mover ni a mi propia gente, ni mucho menos al régimen de Kiev, ni a los europeos, ni a los medios de comunicación tradicionales. Quiero decir, porque en Estados Unidos hay gente dentro de su propia administración que no está de acuerdo con esto. Tienes al Estado profundo, ¿verdad? El blob, como lo llamó Ben Rhodes, la burocracia permanente o como quieras llamarla. Los servicios de seguridad del Departamento de Estado, el Pentágono, incluso el complejo militar industrial. Este es el consenso de política exterior dentro y fuera del gobierno. Y luego, evidentemente, la mayoría de ambas cámaras del Congreso, de ambos partidos políticos, no lo respaldan. Solo cuenta con una minoría marginal. Y quien realmente destacó fue Marjorie Taylor Greene. Por mucho que piense de ella, que no es gran cosa, pero fue la única persona que se mostró realmente vocal sobre esto en la Cámara. Y él la ha alienado por completo, y ella está dimitiendo, o lo que sea, en este punto. Así que ambos partidos en ambas cámaras del Congreso están en contra de esto. Y además de eso, los medios están en contra. Los medios, el cuarto poder, se les llama así por una razón, porque son un actor político principal. Han sido un motor ideológico, como un latigazo, durante todo este conflicto. Ya sabes, ¿por qué no has enviado esas armas? ¿Qué te pasa? ¿No crees en la victoria ucraniana? Quiero decir, literalmente así. Así que, literalmente, están en contra de esto, además del régimen en Kiev, además de los europeos. Así que simplemente no tiene la fuerza de voluntad ni el capital político para impulsar algún tipo de acuerdo que sí sería favorable a Rusia, porque los hechos sobre el terreno, en realidad, son favorables a Rusia en este momento. Y Putin lo dejó claro. No necesitamos esto. Estamos cumpliendo los objetivos de la operación militar especial sobre el terreno, ¿verdad? Y los cumpliremos militarmente. Puede que nos lleve un poco más de tiempo, puede que nos cueste, pero lo estamos haciendo y lo terminaremos. Lo llevaremos hasta el final, y no tenemos ninguna duda al respecto. De hecho, no hay ninguna presión sobre nosotros para hacer compromisos complicados, ¿verdad? Podemos dictar las condiciones. Puede que incluso prefiramos esa solución en este momento. Pero ya sabes, no somos personas incivilizadas ni irracionales. Si podemos alcanzar nuestros objetivos, o al menos alguna interpretación de ellos, ¿verdad? Diplomáticamente, estamos dispuestos a hacerlo. Sabemos que el resto de los BRICS, ya sabes, el bloque BRICS, ¿verdad? China, India, Brasil, Sudáfrica, todos están a favor de una opción diplomática si algo así es posible. Así que intentamos presentarnos como, ya sabes, los adultos en la sala, los estadistas veteranos, ¿verdad? Que están, ya sabes, en otro nivel, sin jugar a esos juegos sucios, como dijo Ryabkov. Pero Rusia está extremadamente frustrada. Una de las cosas, además de no cumplir y cambiar de opinión, ya sabes, de nuevo, Trump es en gran medida responsable de esta incoherencia, de esta inestabilidad. Pero además, el gobierno de Estados Unidos, en lo que respecta a Rusia, ha llegado cada vez más a comprender que Estados Unidos es diplomáticamente incapaz. En parte, de nuevo, porque la administración Trump no tiene control sobre el gobierno estadounidense en un grado muy significativo, ni sobre la política exterior del país. Pero también porque la forma en que los rusos están acostumbrados a hacer negocios diplomáticos con Estados Unidos, con otras grandes potencias, es a través de un proceso muy serio, formalizado y riguroso, ¿verdad? Se forman equipos diplomáticos, consultan, elaboran borradores de documentos, estos se revisan y luego puede que haya algunos canales extraoficiales y algunas modificaciones, ¿no? Es un proceso muy riguroso y formalizado. Y Putin volvió a subrayar este fin de semana que no se trata simplemente de así es como quiero hacerlo. Así es como siempre se ha hecho, y es la única manera de hacerlo, ¿verdad? Porque no podemos tener un apretón de manos, un guiño y un asentimiento en la trastienda llena de humo, ya sabes,
en alguna reunión informal, eso simplemente no es aceptable para el nivel de política de las grandes potencias, ¿no? En primer lugar, no confiamos en vosotros más allá de... Bueno, no quiero decir más allá de lo que Putin podría lanzar, porque probablemente Putin, ya sabes, con un movimiento de judo, podría lanzarlo un poco más lejos de lo que yo podría. Pero ya sabes, ellos simplemente no pueden confiar en Estados Unidos o en Occidente. Así que requerirían un nivel aún más alto de, ya sabes, algún tipo de mecanismo jurídico internacional que vincule a Occidente con lo que acuerden, al menos personificado por Estados Unidos. Porque francamente, no lo veo. Quiero decir, Estados Unidos se retira del, no sé, del Tratado sobre Misiles Antibalísticos, del Tratado de Fuerzas Nucleares de Alcance Intermedio, del Tratado de Cielos Abiertos. No quieren renovar el nuevo START. Se retiraron del JCPOA. Ya sabes, se estaban riendo por lo bajo todo el tiempo con respecto a Minsk, que estaba consagrado en una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU, en el derecho internacional. ¿Ves lo que está ocurriendo con los altos el fuego negociados por Estados Unidos con Israel, mientras Israel bombardea Gaza todos los días? Quiero decir, no hay nada en lo que confiar. No hay base para la confianza. Y de nuevo, para una diplomacia seria, el nivel de profesionalidad, el detalle minucioso y el trabajo, la administración Trump simplemente carece de paciencia. Carece de atención al detalle y de la capacidad profesional necesaria para llevar a cabo la diplomacia a ese nivel. Y eso es un problema real. No es solo un problema para Rusia, también lo es para el resto del mundo. Quiero decir, China debe de estar observando en este momento. Existe un acuerdo informal para poner en pausa la guerra comercial entre Estados Unidos y China, para dar un paso atrás, pero no es en absoluto un acuerdo definitivo. Y China tendrá que volver a entablar relaciones con Estados Unidos en algún momento. Y estoy seguro de que todo este proceso tampoco les está dando una sensación muy alentadora sobre la posibilidad de mantener negociaciones serias con Estados Unidos. Mark, antes de entrar en los detalles de lo que está ocurriendo, ¿cómo crees que Rusia ve todo el acuerdo, todo el arreglo, si sucede algo? Supongamos que van a obtener algún tipo de arreglo en Ucrania. Creo que es la suposición equivocada aquí. Sí, es muy poco probable. Ya que has mencionado la visión general de lo que está ocurriendo, quiero saber, ¿cuál es la percepción de Rusia sobre un posible acuerdo? ¿Quién sería el garante de ese acuerdo si llegara a producirse? Sabemos que eso es casi imposible, pero si llegara a suceder, porque Putin dijo recientemente que si se alcanza un acuerdo, este debe ser reconocido internacionalmente. ¿Qué significa realmente reconocido internacionalmente? Esa es la cuestión. ¿Qué significa? No hay una autoridad superior que haga rendir cuentas a Estados Unidos. En última instancia, sea cual sea la ficción o el pretexto que Estados Unidos, la administración Trump, intente presentar, con algún supuesto árbitro neutral que traiga la paz a dos partes en conflicto, el enfrentamiento es realmente entre Rusia y Estados Unidos al final del día. Así es como lo entiende Rusia. En última instancia, quieren vincular a Estados Unidos a este proceso de acuerdo. Pero ¿cómo hacen que Estados Unidos rinda cuentas por ello? ¿Quién lo sabe? Yo tampoco lo sé realmente, porque ya sabes, la forma en que ha operado la administración Trump, incluso si Trump estuviera de acuerdo durante 15 minutos o hasta el final de su mandato, ¿qué impediría que el siguiente que llegue al poder simplemente lo revocara todo, como hizo Trump cuando llegó con el JCPOA, con Irán y todo eso? Así que creo que, en última instancia, este es un tema muy candente de debate dentro del Consejo de Seguridad ruso, ya sabes, dentro del Kremlin, que no podemos confiar en ellos. No podemos garantizar que cumplan, incluso si estuvieran dispuestos, incluso si tuvieran el poder, incluso si estuvieran de acuerdo con las realidades sobre el terreno. Para preservar algún tipo de estado proxy antirruso en Ucrania,
Incluso si de algún modo lograran forzar al régimen de Kiev y a los europeos y alcanzaran un consenso dentro de su propio gobierno, incluso entonces, ¿cómo podríamos confiar en ellos por más tiempo que ya sabes, como mínimo, hasta la próxima administración? Yo tampoco lo creo. Y sé que está en la naturaleza de Putin, en su naturaleza cautelosa y legalista, buscar una solución diplomática. Creo que se les ha quitado la idea de que eso sea realmente posible. En gran medida, ahora solo están cumpliendo con el trámite. No creen que Occidente sea siquiera capaz de ponerse de acuerdo en nada, porque cualquiera puede echarlo a perder. Si el régimen de Kiev no está de acuerdo, ¿qué van a hacer? Si los europeos no están de acuerdo y siguen enviando armas, eso no es un acuerdo, eso no resuelve nada. Así que Estados Unidos tendría que poner sus asuntos en orden. Se supone que eso es lo que está ocurriendo ahora, ¿no? Antes de que Estados Unidos presente formalmente esto como una negociación con Rusia. Y existe esta narrativa en los medios occidentales de que se trata de algún tipo de documento ruso que se ha colado. Eso es un disparate, ¿verdad? Esto es un disparate absoluto y completo. Fue elaborado por Estados Unidos. Lo elaboraron al parecer Witkoff y Kushner, ya sabes, como en la parte de atrás de una servilleta de restaurante, por todo el nivel de profesionalidad que tiene, ¿verdad? Y le añadieron algunos incentivos, como si hubieran llamado a Dmitriev, ya sabes, y le hubieran dicho, oye, ¿qué te parece esto? Y quizá eso influyó en algunos puntos del documento. Pero en última instancia, si lo reduces a lo esencial, esto es una vez más un ultimátum para un alto el fuego en la línea de contacto actual, con vagas promesas de algún acuerdo de paz más adelante, ¿verdad? Obviamente, el régimen de Kiev en la última semana ha rechazado todo en ese plan de 28 puntos que podría resultar aceptable para Rusia. Así que aquí no hay nada. Es una masturbación colectiva. De verdad lo es. Y Rusia simplemente mira atrás y dice, ¿qué demonios es eso? ¿Qué demonios está pasando? Luego se encoge de hombros y vuelve al campo de batalla. Eso es todo. Tienen que mantener un juego diplomático, ¿verdad? Porque de nuevo, eso mantiene al resto del mundo, el sur global, las principales economías de los BRICS a bordo. Y los necesitan de su lado. Ha sido una de las grandes cuestiones. Rusia no es una ritmo económica, en sentido del intento de estrangular el fenómeno por su economía. Están ganando militarmente en el campo de batalla, pero también han ganado políticamente. La guerra diplomática para conseguir que el resto del mundo se posicione de un lado o del otro. Exacto. Eso es lo que Estados Unidos intentó hacer y fracasó por completo fuera de Occidente. Y Rusia necesita que el resto del mundo la siga viendo como somos los responsables, somos los razonables, siempre estamos dispuestos a entablar diplomacia. Son estos locos, ya sabes, los que no tienen sus asuntos en orden con los que tenemos que lidiar. Y lo entiendes, porque tú también tienes que tratar con ellos, ¿verdad? Ya sabes, guerras arancelarias y todo lo demás. Así es como Rusia consigue que el resto del mundo siga comerciando con ella. Eso ha mantenido su economía, lo que ayuda a sostener su ejército y su sistema político. Al final, esas relaciones comerciales son de vital importancia para que Rusia continúe con todo esto, o, dicho de otro modo, para estrangularlas y detenerlo. Así que, no creo que Rusia tenga ya ninguna esperanza en realidad respecto a este proceso. Creo que están cumpliendo con las formalidades por motivos diplomáticos, pero creo que están viendo lo incompetente que es y lo poco de capital político y de voluntad que tiene la administración Trump, al menos Trump en persona, porque ni siquiera creo que podamos hablar de la administración, ya que no están unificados. Trump y los que están más cerca de él no lo tienen. Bueno, entonces, Trump tenía su plan de 28 puntos, y lo que se suponía que debía hacer, ¿verdad? Era lograr primero que su propio bando estuviera de acuerdo.
Claro, porque antes de involucrarse en la diplomacia, antes de negociar los términos con Rusia, tiene sentido, ¿no?, que tuviera que poner de acuerdo a los suyos. Ese ha sido un gran problema con todo hasta ahora. La mayoría de las negociaciones han sido solo un círculo vicioso con Occidente dando vueltas una y otra vez, y Rusia diciendo algo así como, ¿ya habéis resuelto vuestros líos internos? ¿No? Vale, lo que sea. Eso sigue siendo lo que está ocurriendo. Así que tuvieron esta reunión en Ginebra, que fue presentada la semana pasada por el nuevo enviado estadounidense al régimen de Kiev, Daniel Driscoll, el secretario del ejército. Él fue allí y les echó una bronca monumental. Esto es un ultimátum. Así es como va a ser. Vais a firmar esto antes de Acción de Gracias y luego vamos a poner fin a este desastre, según dijo. Esta mierda tiene que parar. Usó un lenguaje directo como ese, que es realmente lo que hace falta. Y ellos simplemente lo ignoraron. Luego ocurrió lo de Ginebra el fin de semana pasado, del domingo al lunes, y no sé qué pasó, porque uno pensaría que Estados Unidos tendría influencia sobre Kiev, pero lo que oímos salir de Ginebra fue la cobertura. Sí, nosotros escuchamos exactamente lo contrario. Así que para empezar, las personas que Zelensky envió a negociar con Estados Unidos, los dos principales, fueron Andriy Yermak, su jefe de gabinete, y Rustem Umerov, que antes fue ministro de Defensa y ahora es jefe del Consejo de Seguridad y Defensa Nacional. Ambos han sido implicados en esta investigación por corrupción de la NABU de la semana anterior. Creo que ante todo, debemos entender que la NABU y la SAPO, estos organismos de control anticorrupción, fueron concebidos, establecidos y siguen estando en gran medida bajo el control de Estados Unidos y la Unión Europea. Ahora bien, técnicamente la UE paga los gastos, pero creo que Estados Unidos sigue siendo quien realmente los controla. Creo que la semana pasada dieron luz verde a estas investigaciones. Luego comenzaron las conversaciones de Ginebra y pasaron a luz amarilla intermitente, básicamente una pausa. Después de eso, el régimen de Kiev salió de Ginebra diciendo que el plan de 28 puntos de Trump está extinto, que está muerto. Hemos conquistado a Trump. Eso fue lo que dijeron. Declararon la victoria al salir de esa reunión y básicamente afirmaron que no aceptarían ninguna concesión territorial, lo cual, al menos según lo que vimos en Axios, era una parte importante de ese plan de 28 puntos, al menos en la versión que existía. Dijeron, no vamos a aceptar que nadie nos diga que no podemos unirnos a la OTAN. No vamos a aceptar ninguna limitación sobre el tamaño de nuestras fuerzas armadas, desmilitarización. Y desde luego, no vamos a permitir que nadie nos diga cómo dirigir nuestro propio sistema político, desnazificación. Bien, así que nada. No aceptaron absolutamente nada. Y están exigiendo un alto el fuego, algo que, como sabes, Rusia siempre ha rechazado hasta el final de un proceso diplomático. Y ahí estaban, pavoneándose toda la semana diciendo, esto está muerto, esto no tiene sentido. Tenemos un plan de 19 puntos, o ahora de 22 puntos, diferente, pero el plan de 28 puntos está muerto. Olvídalo. Eso fue lo que Yermak le dijo a Simon Schuster en un extenso artículo en The Atlantic, donde se pavoneaba. Bueno, creo que lo que hemos visto en las últimas 24 horas es a la administración Trump contraatacando, ¿verdad? Porque a Yermak le han cortado la cabeza. Se ha ido. El tipo todopoderoso del que se decía que era el verdadero poder del lado ucraniano, el verdadero poder en Ucrania, ¿no? El cardenal gris de Zelensky, su jefe de gabinete, que lo controlaba todo. Incluso usaban ese término de bromance, Cermak, la combinación de Zelensky y Yermak. Eran inseparables. Él era quien realmente manejaba todo entre bastidores. Y ahora se ha ido, justo un día después de que proclamara la victoria y se paseara diciendo que el plan de Trump estaba muerto, extinguido. Los investigadores irrumpieron en su casa en una gran exhibición pública.
Y en cuestión de horas nos llegó la noticia de que él había, entre comillas, dimitido, ¿verdad? Zelensky lo despidió, bajo lo que a mí me parece que tuvo que ser presión de Estados Unidos. No creo que haya otra forma de interpretarlo. Sabemos que Estados Unidos, tuvimos artículos en Político hace un par de meses, ya decía que la administración Trump estaba realmente cansada de Yermak. Lo veían como un obstáculo, y en ese momento no pasó nada, pero creo que ahora estamos viendo cómo eso se cumple. También sabemos por qué, hace un par de meses, Zelensky estaba haciendo todo lo posible por tomar el control personal de la NABU y la SAPO, ¿verdad? Porque sabían que esto se avecinaba. Ellos entendieron, ya sabes, tienen su propia inteligencia dentro de su propio régimen, y vieron a NABU y a SAPO preparando el caso para derribarlos a todos. Intentaron tomar el control, y SAPO les impidió hacerlo. Bueno, en ese momento parecía que eran los europeos, pero casi con toda seguridad también estaban los Estados Unidos. Y los europeos están horrorizados por todo esto, ¿verdad? Entienden que esto está desestabilizando políticamente al régimen en un momento de crisis, a lo largo de la línea de contacto y con una catástrofe económica inminente, en el que los europeos simplemente no pueden financiar al régimen de Kiev hasta el próximo año, al menos no sin confiscar los activos de Rusia, lo que les permitiría prolongar la vida del régimen durante otro año y medio, quizá. Eso es todo, un año y medio como mucho, porque Bélgica y Euroclear siguen resistiéndose a eso. Y luego salió el plan de paz de Trump, y él en realidad bloqueó toda esa incautación de activos también, porque en su plan de paz estaba cómo iba a tomar el control de ello. Dice que de ese dinero, de esos 300,000 millones de dólares, un tercio vuelve a Rusia. Un tercio va a la reconstrucción de Ucrania, si se quiere llamar reparaciones. Pero también dijo que los europeos tienen que aportar otros 100,000 millones que no tienen para la reconstrucción de Ucrania. Y el resto va para Trump, va para Estados Unidos. Está reclamando parte de los activos de Rusia. Otra razón por la que este plan de 28 puntos era pura absurdidad y tontería, ¿verdad? Pero los europeos no pueden simplemente robar el dinero que el plan de Trump propone que él tome. Así que estaban furiosos por eso. Estaban todos molestos y ahora no saben cómo manejar esta situación, porque toda su metodología para tratar con Trump en su segunda administración, para evitar la reaparición de la brecha transatlántica que se produjo durante su primera administración, consiste simplemente en rendirse y hacerse los muertos cada vez que dice algo, y luego intentar manipular la situación entre bastidores, fuera del ojo público, ¿verdad? Para hacerlo entrar en vereda. Esa ha sido su estrategia. Simplemente aceptar públicamente cualquier cosa, ¿verdad? Ese es Mark Rutte llamando a Trump papá. Ya sabes, ese ha sido el patrón. Pero han llegado a un punto en el que eso ya no funciona, porque no pueden, en su mentalidad, en su forma de pensar, dentro de su marco de referencia de todo esto, aceptar nada de ello, y están completamente perdidos. Ahora, con Yermak obligado a dimitir, eso va a debilitar mucho a Zelensky, ¿verdad? En Chief, ahora todos van a sacar los cuchillos. Por supuesto, no fue totalmente cosa de Estados Unidos. Creo que la administración Trump dio luz verde, ¿no? Pero también hay muchas posibilidades internas detrás de todo esto. Uno de ellos es el antiguo patrón oligarca de Zelensky, Ihor Kolomoisky, quien le ayudó a llegar al poder. Dirigía el programa de televisión Servidor del Pueblo, en el que Zelensky interpretaba a un hombre que se convertía accidentalmente en presidente de Ucrania. Y esencialmente eso fue lo que ocurrió. Había un guión, y ese guión, de una forma casi meta, se hizo realidad, y luego Zelensky se convirtió realmente en presidente. Esa es toda la historia. El nombre de su partido político es incluso el mismo que el del programa de televisión, Servidor del Pueblo. Ese programa se emitía en el canal de Kolomoisky. Pero en algún momento, Zelensky se volvió contra Kolomoisky,
quizá bajo presión de Estados Unidos, y Kolomoisky sigue nominalmente bajo investigación y fuera de los tribunales. La semana pasada se reía de esto. Decía algo como Napoleón. Así llamaba a Zelensky, porque Zelensky también interpretó a Napoleón en un programa de televisión de su canal. Está muerto, ¿verdad? Se ha ido. Y lo celebraba diciendo que eso era lo que iba a pasar. Así que, obviamente, tenía conocimiento previo de ello y probablemente participó de alguna manera. También hemos oído mucho del expresidente oligarca del régimen de Kiev, Petro Poroshenko, el oligarca de los dulces, a quien los europeos han protegido de Zelensky. Está haciendo mucho ruido, claramente. Sueña con volver al poder. Y está el alcalde de Kiev, Klitschko, uno de los líderes del Maidán, que también se ha convertido en un opositor declarado. Y se comenta que incluso Budanov, el jefe de inteligencia militar de Zelensky, el director del GUR, ese psicópata, Kirilo Budanov, que habla de matar rusos en cualquier parte del mundo, fue una criatura favorecida y promovida por Estados Unidos desde dentro de la inteligencia militar del régimen de Kiev. El New York Times incluso se jactó de que la CIA intervino y tomó el control, reconstruyendo las agencias de inteligencia de Ucrania desde cero después de 2014. Budanov era su hombre, ¿verdad? Estaban tan orgullosos del GUR bajo su mando. Lo llevaron directamente a la cima. Es otra figura de la que se está hablando. Además, hay cierta especulación en canales ucranianos de Telegram de que el jefe del propio partido de Zelensky, David Arakhamia, ha tenido algún tipo de... ciertamente ha tenido problemas con Yermak, lo que significa que ha tenido problemas con Zelensky y que puede, en cierta medida, estar detrás de esto. Pero la luz verde tuvo que venir de Estados Unidos, y entonces ellos, ya sabes, actuaron. Tienen a su gente en la OTAN, en el saco y demás, y se llevó a cabo, y se cobró el cuero cabelludo de Yermak. Ahora, no estoy tan seguro de que ese sea el final de Yermak, ¿verdad? Inmediatamente expresó su disgusto porque nadie salió a defenderlo. Como, no sé por qué esperaba que alguien no se alegrara de que se hubiera ido, ¿no? Incluso la gente de la administración, todos lo despreciaban. Le temían, lo despreciaban políticamente. Pero anunció, voy al frente, voy a unirme al ejército. ¿Quieres saber por qué se une al ejército, Nima? Do you don't want to know why he's joining the military, Nima? Solo porque está profundamente implicado en la corrupción en Ucrania. ¿Quiere ir a algún sitio para no estar? No. Porque, según la actual ley de movilización ucraniana, cualquier sospechoso que se una al ejército ve suspendidas de inmediato todas las investigaciones y los procesos penales en su contra. Esa es su carta para salir de la cárcel gratis. No creo que realmente vaya al frente ni nada por el estilo, pero se va a poner un uniforme, ¿verdad? Ese es su plan ahora, protegerlo de la Nabu y la Sapo. Dios mío. Sí, así que no descartes a Yermak todavía, ¿vale? Obviamente él está debilitado, Zelensky está debilitado. Creo que la administración Trump estaba realmente molesta, o al menos Trump lo estaba, porque simplemente rechazaron todo su plan de paz e intentaron imponer sus condiciones. Y como dije, Yermak se pavoneó en The Atlantic y en entrevistas y todo eso, y luego, boom, desapareció un día después. Eso no es una coincidencia, al menos en mi opinión, de ninguna manera. Pero todas estas intrigas políticas, al final del día, son irrelevantes, porque nada de esto iba a ser aceptable para Rusia de todos modos. Ahora bien, esto es divertido, terriblemente entretenido, al menos para mí. Creo que para mucha gente también, ¿no? Que sigue esto de cerca. A todos nos encanta ver a Yermak recibir su merecido, ¿verdad? Y a Zelensky dando tumbos y todo eso. Ver la ineptitud del gobierno estadounidense es, no sé, infinitamente divertido para mí, de todos modos. Creo que Umarov es una opción para negociar esa. Porque de alguna manera,
But he's also fingered by all of this. Pero él también está implicado en todo esto. Tienen todo el compromat sobre él, y lo único que tienen que hacer es dar luz verde, y él también cae. Así que, obviamente, esto es Trump intentando reafirmar algún tipo de influencia y control sobre Zelensky. Veremos qué pasa. Pero lo que se ha sabido en las últimas horas es que quien va a sustituir a Yermak como jefe del equipo de negociación con Estados Unidos es Budanov, el jefe de la inteligencia militar. Este preludio, como el tipo oscuro, banderista antirruso hasta la médula. Verás, eso no me hace sentir bien sobre el futuro de este proceso. Si va a ser, aunque supuestamente sea una criatura de Estados Unidos, ¿no? O al menos de la inteligencia estadounidense, no creo que sea psicológicamente capaz de alcanzar ningún tipo de paz con Rusia. No lo creo. Así que, ya sabes, de nuevo, todo es irrelevante, porque Rusia nunca iba a aceptar nada de esto de todos modos. Dijeron, podemos tomar este plan de paz de 28 puntos, supuestamente ya extinto, y usarlo como base para las conversaciones. ¿Verdad? No dijeron que estuvieran de acuerdo con él. Obviamente no lo estaban. Pero dijeron, podemos usarlo como base para las conversaciones, pero tenemos que examinarlo palabra por palabra. Eso fue literalmente lo que dijo Putin. Es literalmente lo que dijeron sobre esto, ¿verdad? Dejaron claro que no estaban de acuerdo con nosotros. Por supuesto, querían que si alguien iba a cargar con la culpa de este último intento de paz de Trump, fuera el régimen de Kiev, no ellos, ¿verdad? Así que, por supuesto, no iban a decir que no. Incluso si Trump hubiera logrado que Kiev y los europeos se sumaran, y también su propio gobierno, los rusos simplemente habrían alargado las negociaciones durante meses y años, mientras seguían imponiendo hechos sobre el terreno en el campo de batalla, ¿verdad? No iban a firmar una línea y tener la paz la semana siguiente. No, lo habrían alargado durante meses, si no años, ¿verdad? Hasta que no quedaran puntos en disputa sobre los que discutir, porque lo habrían resuelto todo en el campo de batalla. Así que, en última instancia, ya sabes, es ahí donde se está resolviendo. Quiero decir, todo esto es ruido de fondo. Como dije, es un ruido de fondo entretenido, pero al final no va a dar lugar a nada. Y los hechos siguen escribiéndose sobre el terreno, ¿verdad? Y al final del día, sí, tendrá que haber algún tipo de reconocimiento diplomático, un momento de revelación en el que Occidente, ya sabes, simplemente pueden hacerlo. ¿Pueden admitir que perdieron frente a Rusia? No sé si pueden. Mark, ¿cómo ves los informes publicados ayer en el Telegraph? Dicen que la administración Trump ha decidido reconocer la región del Donbass como parte de Rusia. ¿Cómo crees que se va a desarrollar eso? Porque el reconocimiento y las concesiones territoriales son algunos de los principales temas en Ucrania. Y has mencionado los tres temas principales: la limitación del ejército, el tamaño del ejército, y no solo el tamaño, sino también el equipamiento, el alcance de las armas que poseen. Todo. Sí. Todo. Sí, exactamente. ¿Y la OTAN? La pertenencia a la OTAN. No sé por qué seguimos hablando de la pertenencia a la OTAN. También dejó abierta la posibilidad de que hubiera tropas de la OTAN sobre el terreno, lo cual, en lo que respecta al envío de tropas británicas, para Rusia es precisamente lo que fueron a la guerra para evitar. Así que, obviamente, tampoco van a aceptar eso. Sin OTAN, sin Ucrania, en la OTAN. Sin OTAN en Ucrania. Nada que ver una cosa con la otra, ¿verdad? Pues bien, eso simplemente no les resulta aceptable. Todo esto demuestra que Occidente aún no ha aceptado la derrota. ¿Y por qué? Porque en realidad no han sido derrotados, ¿no? El régimen de Kiev está siendo derrotado, pero ni siquiera él está dispuesto todavía a tirar la toalla. Ya sabes, se ha vuelto a hablar de las mujeres. Hay un gran impulso para llevar a las mujeres al frente,
porque dicen que no pueden ganar sin ellas. Y luego, ya sabes, bajar la edad de movilización, aunque ya hayan dejado que cientos de miles de jóvenes escapen a Alemania. La misma Alemania de la que se quejaba el canciller Merz, diciendo, no los dejéis entrar, reclutadlos. Los europeos quieren guerra. Sí, la quieren una guerra con Rusia. Quieren que Estados Unidos les respalde en eso, y que al final haga, por supuesto, la mayor parte del trabajo. Pero no están preparados para una guerra con Rusia. Ni siquiera son tigres de papel, porque incluso en sus propios informes internos sobre su situación militar, todos están en una situación terrible, militarmente hablando. Mientras tanto, Rusia sigue adelante. Exacto. Su ejército está creciendo en tamaño total. Está ganando experiencia en combate, lo cual puede ser lo más importante. Son los más curtidos en batalla. Son el único ejército del mundo, aparte de unos pocos regímenes, que actualmente es capaz de luchar en lo que hoy es un conflicto moderno, con gran presencia de drones y satélites. The New York Times publicó esta semana un artículo en el que admitía que Rusia está produciendo ahora muchos más misiles de los que necesita regularmente para este conflicto y los está acumulando. El ministro de Defensa alemán dijo lo mismo hace un año, que Rusia estaba produciendo más munición y más vehículos militares de los que necesita para el conflicto en Ucrania y los está almacenando. Mientras tanto, la OTAN está agotada, ¿verdad? Todo lo que producen cada mes va al régimen de Kiev, y eso es todo lo que obtienen. Supuestamente han cortado el suministro de misiles Patriot y de una docena de otros tipos de misiles interceptores y ofensivos, los que el Pentágono dice que necesita duplicar o incluso cuadruplicar su producción porque nos hemos quedado sin ellos. Entonces, ¿cómo pueden ir a la guerra con Rusia? Nadie ha explicado eso. Creo que los europeos viven en un mundo de fantasía. Se están creyendo su propio cuento de forma regular y poco saludable. Viven en un mundo de fantasía delirante. La mayor parte de Estados Unidos también, y cada 15 minutos, Donald Trump también, aunque de vez en cuando parece tener algunos momentos de claridad. Pero van y vienen. Entonces, ¿qué se supone que debe hacer Rusia con esto? ¿Qué se supone que deben hacer? Saben cuáles son los hechos y Putin está cada vez más seguro. Entiende cuál es la situación real. Su única preocupación es que, al parecer, los líderes occidentales, ya sea por no estar debidamente informados o más probablemente por una negación ideológica deliberada de los hechos y la realidad, son simplemente incapaces de alcanzar cualquier tipo de acuerdo diplomático. Así que no hay otra manera de hacerlo. Pero hay mucha gente en el Kremlin que está encantada con eso, más que contenta, porque así no hay resultados complicados ni compromisos. Puede que lleve algo más de tiempo y cueste más, pero al final será mejor. Y de hecho, ahí es donde estoy. No quiero un acuerdo diplomático en este momento porque estaría manchado. Obviamente, no son capaces de aceptar la rendición ni de conceder a Rusia las concesiones que siquiera cumplirían los objetivos mínimos de la operación militar especial. Y creo que a estas alturas, 3 años después de Estambul, ya hemos pasado de eso. Ya lo hemos superado. Los rusos miran a Odessa y dicen, si no recuperamos Odessa al final de todo esto, entonces no habrá valido la pena. Están mirando todo esto y preguntándose, ¿cómo hacemos la desnazificación, o mejor dicho, la desbanderización de Ucrania si no hay un cambio de régimen aquí? ¿Cómo funciona eso siquiera? Porque no sé cómo funciona. No creo que sea posible. Creo, Mark, que la desnazificación podría llegar a través de uno de los puntos del documento de 28 puntos, la amnistía a Ucrania por crímenes de guerra. Pero eso es justo lo contrario. Hay que oponerse a ello. Esa amnistía, eso no está en el plan de 28 puntos. Está en la versión Gunserenko, que fue reemplazada por un miembro de la Rada del régimen de Kiev en Telegram.
Eso no estaba en la versión de 28 puntos que tenía Axios. A estas alturas, ni siquiera saben con qué versión están trabajando. Ahora bien, hubo dos puntos de contacto interesantes entre Rusia y Estados Unidos. Uno fue en Abu Dhabi hace un par de días. Fue esencialmente una reunión secreta entre un miembro del FSB ruso, su principal unidad de inteligencia y contrainteligencia, y Kirill Budanov, también en Abu Dhabi. Y lo que se nos dice ahora es que estaban trabajando en un intercambio de prisioneros, ¿verdad? Mantienen contacto con regularidad, ¿verdad? Incluso, ya sabes, y todo eso. Y eso es posible. También es posible que el intercambio de prisioneros del que hablaban implicara a alguien más importante que simples soldados rasos. Porque no puedo evitar recordar aquel episodio a las afueras de Pokrovsk, donde el régimen de Kiev envió 3 helicópteros Black Hawk llenos de fuerzas especiales, supuestamente bajo la dirección personal de Budanov. ¿Y para qué? Me parece evidente que intentaban extraer a alguien de Pokrovsk y no lo consiguieron. Así que quizá después intentaron recuperarlo por la vía diplomática en la mesa de negociación. Sabes, quizá alguien de la OTAN. No puedo imaginar quién más sería tan importante como para que arriesgaran 3 equipos de fuerzas especiales intentando recuperarlo. Pero en fin, por la razón que fuera, y probablemente nunca lo sabremos con certeza, se estaban reuniendo. Y supongo, evidentemente avisados por los ucranianos o por su propia inteligencia, este nuevo Driscoll apareció allí. Se coló en una reunión entre la inteligencia rusa y la ucraniana en Abu Dhabi, una reunión supuestamente secreta, y simplemente se presentó. Los rusos se sorprendieron mucho y dijeron algo como, oye, sabes, nos alegra hablar, pero en realidad no tengo autoridad para tratar asuntos políticos. Exacto. Y ahora tenemos lo que provisionalmente, porque la semana pasada se nos dijo que Zelensky iba a reunirse con Trump esta semana. Y ahora eso no va a suceder, porque al parecer Trump también cambió de opinión. Dice que no se reunirá con Zelensky hasta que haya un acuerdo final, hasta que se cierre un trato. Eso también podría cambiar la próxima semana. Pero supuestamente, la próxima semana, entrando en esta nueva semana, ahora Wyckoff y Kushner se supone que van a ir a Moscú para discutir este plan de paz. De nuevo, Rusia no considera esto un plan de paz. No lo consideran un borrador. Dijeron, esto no es un borrador de acuerdo de paz. Son solo algunos puntos de conversación como base para futuras negociaciones. No van a firmar nunca nada que se parezca en lo más mínimo a eso. Me interesaría mucho ver quién forma finalmente la delegación estadounidense. ¿Está Marco Rubio allí? Porque si no lo está, ¿qué tan serio puede ser esto? Está Driscoll allí, como nuevo enviado, supuestamente leal personal y políticamente a Vance y a Trump. Pero fíjate otra vez en quiénes están enviando. No son funcionarios del Departamento de Estado. Son personas leales personalmente a Trump, Jared Kushner y Witkoff, que primero, le son personalmente leales y en quienes él cree poder confiar. Y segundo, presumiblemente, no tienen el exceso de carga ideológica, excepcionalista y antirrusa que suele acompañar a quienes han hecho carrera en el Departamento de Estado, en el llamado Estado profundo. Creo que es lo mismo con la elección de Driscoll, aunque en menor medida de lo habitual. Pero, en tercer lugar, también son unos aficionados. Así que el segundo punto es más o menos bueno. El tercero no lo es, porque no tienen ni idea de lo que están haciendo. Exacto. Y este plan de paz de 28 puntos, hablando de algo que sea jurídicamente vinculante, ¿qué significa eso siquiera en términos de relaciones internacionales? He estudiado teoría de las relaciones internacionales y aún no tengo ni idea de lo que quieren decir. Quiero decir, ¿estás hablando de una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU? Porque ya hemos visto cómo los estadounidenses y los europeos las manejan. Es como que, de todos modos, no significan nada. Entonces, ¿qué es eso de legalmente? Suena como el lenguaje de un promotor inmobiliario.
Dios mío, eso es lo que pensábamos que realmente era, ¿no? Así que, Rusia no considera legítimo nada que ocurra por debajo del nivel del Ministerio de Asuntos Exteriores ruso, hablando formalmente con el Departamento de Estado estadounidense, ¿verdad? No consideran las conversaciones entre Dmitriev y Witkoff como algo más que un primer contacto. Simplemente no es su manera de hacer negocios. Requieren mucho más que eso. Y la administración Trump parece francamente incapaz de hacerlo. Trump no puede confiar en su propia gente, en su propio Departamento de Estado. Sus leales elegidos a dedo no tienen la capacidad profesional para llevar esto a cabo. No la tienen, y mucho menos la voluntad política de vincular a Estados Unidos a algo con lo que el Congreso, el Estado profundo, los medios y todos los demás no estén de acuerdo, los partidos políticos, ya sabes. Así que, como dije, todo esto resulta divertido. Quiero decir, el espectáculo de Trump sigue siendo en lo que respecta a la telerrealidad de lo más entretenido que hay. Pero en última instancia, todo esto es ruido de fondo. Y lo único realmente importante está ocurriendo en el campo de batalla. Hablando del campo de batalla, hice un programa en mi propio canal hace unas semanas sobre cómo la verdadera maravilla de este conflicto es que las armas que están teniendo efectos reales en el campo de batalla son los sistemas de armas convencionales rusos en evolución, sin mencionar sus nuevos sistemas estratégicos, pero especialmente los convencionales. Ya sabes, sus drones, los Heran, los Lancet, las FAP, las bombas planeadoras que ahora tienen mayor alcance y motores a reacción. Y la inteligencia del régimen de Kiev advirtió que Rusia está produciendo 120,000 de ellas al año, lo que equivaldría a 323 bombas FAP lanzadas al día si las usaran todas. Pero la noticia de la última semana es que la nueva versión, el Heran 3 Black, ahora es capaz de cazar en el aire a los aviones del régimen de Kiev. Antes eran de tipo dispara y olvida, como un misil de crucero barato, como los originales. Pero ahora están controlados con cámaras y operadores en tiempo real, con mayor velocidad de reacción, maniobrabilidad, capacidad de sigilo, todo. Y el régimen de Kiev ha estado utilizando sus aviones suministrados por Occidente, sus F-16 y presumiblemente los Mirage 2000 franceses. Los han estado ocultando en el oeste de Ucrania y solo los usan en una capacidad limitada de defensa aérea, donde literalmente han estado cazando misiles de crucero, pero sobre todo drones como los Heran. Solo que ahora el cazado se ha convertido en cazador. Los drones Heran ahora están cazando los aviones de combate y los helicópteros del régimen de Kiev. Así que se trata de un nivel completamente nuevo de dominio aéreo que se avecina, y todo puede hacerse mucho más barato que poner en riesgo algo como los principales aviones de cuarta y quinta generación y los cazabombarderos de Rusia. Cuando puedes hacerlo con un dron de 50,000 o 100,000 dólares, eso cambia las reglas del juego. Otra cosa que vi esta semana, ya hemos hablado de esto antes, y estoy seguro de que otros también, es que una de las características esenciales del conflicto en este momento, tanto en la línea de contacto como hasta la retaguardia operativa, es el alto uso de drones FPV en ambos bandos, y cada vez más también de drones de ataque rusos en la logística y la retaguardia. Por eso están construyendo estas redes conectadas con postes, cubriendo completamente las carreteras para intentar protegerlas de los drones FPV. Como una interrupción de la logística y el suministro. Bueno, también hemos visto que ambos bandos antes han utilizado drones con cargas de termita, como lanzallamas, como alientos de dragón. Ahora Rusia ha empezado a usarlos contra las redes de suministro del régimen de Kiev. Simplemente las están incendiando. Se ven imágenes de 1 kilómetro de carretera con una gran malla cubriéndola, y todo prende fuego y arde. Es algo muy grave, una imagen tan surrealista. Es una locura. Pero ya sabes, esa es de nuevo la realidad del conflicto moderno.
No sé si quieres llamarlo conflicto postmoderno, lo que sea. El conflicto que se libra hoy entre iguales, que los estadounidenses, los países de la OTAN, no han instaurado, no tienen capacidad para comprender ni para aplicar los cambios que se han producido aquí, ¿verdad? The changes that have occurred here, right? They would be so outclassed fighting the US in a Estarían completamente superados luchando contra Estados Unidos en un conflicto convencional en Ucrania o, ya sabes, Moldavia o donde sea, que al principio de este conflicto, allá por 2022, solía preocuparme una intervención estadounidense. Ya no me preocupa tanto eso, porque ni siquiera los europeos representan absolutamente nada que Rusia deba temer, salvo como una fuerza de disuasión humana que podría atraer a los estadounidenses. Pero ya ni siquiera veo a los estadounidenses como capaces de presentar un desafío serio a Rusia sobre el terreno en Ucrania. Quiero decir, Rusia no va a atacar a Estados Unidos en México, ¿verdad? Así que, quiero decir, está en el propio patio trasero de Rusia, en su propio tipo de guerra, ¿no? in Russia's own backyard, in their own type of warfare, right? I mean, yes, everything is advantage, but it was the US who picked that fight. Quiero decir, sí, todo tiene ventajas, pero fue Estados Unidos quien inició esa pelea, ya sabes, con todo este asunto desde 2014 para empezar. Pero cada vez tengo menos miedo. Ya sabes, siempre hay costes. Siempre hay costes. Y hablando de costes, hemos tenido una nueva escalada en las últimas 24 horas. El régimen ha utilizado vehículos acuáticos no tripulados, drones acuáticos, drones de superficie, para atacar dos petroleros que se dirigían a Novorossiysk, en el Mar Negro o cerca de él, para recoger petróleo, hacia flota en de Rusia, también conocida simplemente como su flota. Russia's quote-unquote shadow fleet, otherwise known as their fleet. Even though at least one of the tankers was not. Aunque al menos uno de los petroleros no tenía bandera rusa, ni una tripulación rusa, solo formaba parte del comercio internacional de petróleo, ambos fueron atacados por drones de superficie del régimen de Kiev. Y ya sabes, sufrieron daños importantes. Eso supone una nueva escalada, porque no habíamos visto ese tipo de ataque por parte de ninguno de los dos bandos contra barcos civiles. Era una especie de acuerdo tácito. Ahora, Rusia ha atacado barcos de los que estaba segura de que llevaban armas a los puertos. Normalmente esperan hasta que realmente entran en los puertos, de todos modos. Pero esto ahora abre la posibilidad muy real de una escalada total hacia ataques a barcos de cualquiera de los dos bandos en el Mar Negro. Ships from either side in the Black Sea. ¿De qué es esta grabación? Yeah, footage of it, yeah. So, obviously it's a soft part. Sí, hay grabaciones de ello, sí. Así que obviamente es un objetivo fácil, es un petrolero. Pero como dije, esto no había sido atacado antes. Entonces ahora, ¿Rusia atacará a los barcos comerciales de Ucrania o los barcos comerciales de la OTAN que llevan suministros a Ucrania? Esa sería una nueva escalada de este conflicto que no habíamos visto antes. Además, las instalaciones rusas, instalaciones energéticas, las del consorcio de gas del Caspio en Novorossiysk, justo en el lado ruso del Mar Negro, también fueron atacadas. Aún no he visto ninguna imagen de ello, pero escuché un comentario supuestamente atribuido al consorcio de gas del Caspio, que lo controla, diciendo que los daños eran irreparables. That says damage beyond repair. That doesn't sound good. Here's the thing. This isn't Eso no suena bien. La cuestión es la siguiente. Esto no es principalmente gas ruso. Es gas kazajo, gas de Kazajistán transportado por el Caspio hasta el Mar Negro y luego más allá. Y no solo kazajo, porque las empresas energéticas estadounidenses habían invertido mucho en esto, ¿verdad? Y las empresas energéticas rusas en menor medida también. Pero el hecho es que los estadounidenses y el régimen de Kiev no podían dejar de saberlo. Así que es una especulación por mi parte, pura especulación. speculation right here on my part. Pure speculation. But I'm seeing a timeline where the Kiev Pero estoy viendo una línea temporal en la que el régimen de Kiev, ¿vale?, con Yermak al frente, dice que el plan de paz de Trump está extinguido. Le vencimos, conquistamos a la bestia. Trump da luz verde a la Nabu y Yermak desaparece al día siguiente. Esa noche, el régimen de Kiev ataca instalaciones energéticas en las que sabe que Estados Unidos tiene una gran inversión,
unas que ni siquiera forman realmente parte del sistema energético ruso. Es parte de un consorcio de gas que simplemente va desde Kazajistán, atraviesa territorio ruso y llega al Mar Negro. Así que no descartaría que Zelensky ordenara un contraataque contra Estados Unidos después de eso. De nuevo, es especulación, pero creo que muy buena, ya sabes, creíble, especulación de que Trump ordenó una caza contra Yermak. Así que puede que haya, ya sabes, algunas luchas internas, unas luchas internas serias ocurriendo en este momento. Al menos es una posibilidad. Solo lo dejo caer. Y con todo eso, tengo que decir que sí, obviamente los ataques a los barcos, los petroleros rusos, ¿verdad? Lo que puede pasar en el Mar Negro también puede pasar en otros lugares del Báltico. Y hay todo tipo de potencial para una tercera guerra mundial a partir de una situación así, con otros países europeos implicados. E incluso sin llegar a eso, los costes del seguro se disparan. Los barcos que no enarbolan bandera rusa, que son la mayoría de los que participan en el comercio, la flota en la sombra, no querrán poner sus barcos en riesgo si el régimen de Kiev empieza a atacar barcos con regularidad. Así que esta es una nueva amenaza económica. De nuevo, Rusia puede encontrar formas de sortearla. No puede usar el Mar Negro, pero puede hacerlo todo desde el Pacífico. Aún así, todo eso tiene un coste. Todo es coste. En cuanto a la posibilidad de que Estados Unidos y Kiev se golpeen entre sí, ya sea políticamente con Yermak o si realmente ocurrió algo con ese consorcio del Mar Caspio, el Kremlin debe de estar, ya sabes, con las palomitas en la mano, viendo el espectáculo. Desde la perspectiva rusa, todo se trata de la desestabilización del enemigo. Se están enfrentando entre ellos, al menos hasta cierto punto, a nivel político, quizá incluso a este nivel ahora. Es como mínimo algo que tienen que tener en cuenta. Todo tipo de escaladas disparatadas, todo tipo de desesperación. Hablando de desesperación en la guerra sucia, ya sabes, hemos hablado de esto antes. Ignatius escribió sobre ello en el Washington Post. Cómo, cada vez más, a medida que son incapaces, a medida que están siendo derrotados en el campo de batalla, en la línea de contacto, el régimen de Kiev redoblaría su apuesta por la guerra asimétrica, por los asesinatos, por el terrorismo. Algo que ha estado ocurriendo en Moscú y en la región de Moscú durante las últimas semanas es que ahora hay decenas de incidentes en los que pequeños objetos como billetes de rublo, una cartera, una barrita de sneakers o un teléfono móvil aparecen tirados en el suelo. Y cuando alguien se acerca a recogerlos, como un niño de 9 años que recogió uno de ellos, explotan y le arrancan la mano. Wow. Vaya, Sí, eso es puro terrorismo sádico y vengativo contra los ciudadanos rusos. Ahora bien, como dije, todavía no está ocurriendo a gran escala, pero el hecho de que esté ocurriendo en absoluto, y quiero decir, no lo sé con total certeza, al 100%, si es el régimen de Kiev y sus operativos y agentes, pero en un 99,5%, casi con toda seguridad lo es. Y de nuevo, ya se están difundiendo videos de advertencia por parte de los medios rusos y en las redes sociales mostrando lo que sucede. Yo hice uno en mi propio canal anoche. Publiqué uno de esos videos que dicen, no recojas esas cosas que ves tiradas en la calle. Tienen que advertir a la gente. Esto es exactamente lo mismo que hizo el régimen de Kiev en Donetsk durante años, cuando llenaron las calles de minas de pétalos que disparaban y detonaban a distancia. Si nada estás buscando, parecen hojas de suelo. Y luego pisas uno y pierdes una pierna. Durante años, estos estaban esparcidos por las calles de Donetsk de forma habitual, así que la gente los identificaba y les ponía un cubo encima o algo parecido para advertir a los demás, hasta que llegaban los equipos de desactivación de bombas. Eso se convirtió en una parte habitual de la vida en Donetsk durante años, hasta que fueron expulsados del alcance de la artillería, justo el último año en que podían dispararse esas cosas. Ahora tenemos algún tipo de operativos o agentes o lo que sea haciendo eso en las calles de Moscú.
Y de nuevo, forma parte de un intento de guerra sucia para desestabilizar políticamente a Rusia desde dentro, porque no pueden ganar en el campo de batalla. From within because they can't win on the battle. Of course, Russian mentality, this is going to have, again, Por supuesto, con la mentalidad rusa, esto va a tener, una vez más, como siempre ocurre con este tipo de cosas, el efecto contrario. Los rusos simplemente se enfadarán más y estarán más comprometidos, y en realidad hará que sea políticamente más difícil para Putin aceptar algo que no sea forzar una rendición completa e incondicional del régimen de Kiev al final de todo esto. Porque ¿cómo se puede volver atrás y decirle al pueblo ruso: sabéis, las personas que estaban volando las manos de vuestros hijos con bombas terroristas en Moscú, sí, van a recibir amnistía, todo será perdonado y seguirán en el poder en Kiev, y así sucesivamente? Están haciendo que eso sea imposible. and so forth. They're making that impossible. Mark, ¿cómo ves a Alemania? Y si la AfD llega al poder allí, ¿cómo va a influir eso en las cosas? There's no way that can happen. No hay manera de que eso ocurra. No puede ocurrir, ¿verdad? All of the political Todas las fuerzas políticas en Alemania, al igual que en Francia, trabajarán en contra. La AfD no puede obtener una mayoría del 50% por sí sola, y no hay otras fuerzas políticas que formarían un gobierno de coalición con ellos. forces that will form a coalition government. ¿Qué te parece que la izquierda se una a la AfD en lo que respecta a la política exterior de Alemania? Sabemos que la izquierda es, bueno, ya sabes, Sarah Wagenknecht, si pronuncio bien su nombre. There's no possibility. No hay ninguna posibilidad. Eso es como los leones acostándose con los corderos. Lo siento, simple ninguna posibilidad de ocurra. Por el bien del futuro de Alemania, necesitan hacerlo. There is no future of Germany. There is no future of Europe. No hay futuro para Alemania. No hay futuro para Europa. John Mearsheimer hizo un trabajo sobre ello. De hecho, fue y habló ante el Parlamento Europeo y trató el sombrío futuro geopolítico de Europa. Una pieza muy interesante. No quiero decir debate, pero sí una conferencia muy interesante que intentó dar a los europeos sobre lo que se avecinaba. Recomiendo a cualquiera que la vea. Europa. Esto incluso se admitió esta semana en publicaciones importantes como The Telegraph y otros medios. Los europeos están empezando a darse cuenta, al menos algunos de ellos, de que no son una gran potencia, de que ya no son un actor geopolítico relevante, y cada vez más ni siquiera son un actor económico poderoso, ¿verdad? A powerful economic actor, right? They're facing recession and bankruptcy in the UK. Se enfrentan a la recesión y la bancarrota en el Reino Unido y Francia. El Reino Unido incluso podría anunciar que va a empezar a vender instalaciones diplomáticas en todo el mundo porque están tan faltos de liquidez. Europa ha cometido un suicidio económico y geopolítico con esto, ¿verdad? Y ya sabes, puede que Estados Unidos sufra algunas pérdidas aquí, pero la mayoría de las consecuencias, especialmente las económicas, deben recaer sobre Europa, no sobre los estadounidenses. De hecho, las empresas europeas se están trasladando a Estados Unidos, donde pueden obtener energía relativamente más barata para seguir haciendo lo que hacen, industrias de gran consumo energético. Doing what they do, energy intensive industries. Was something that's been written about in the Wall Street Journal. Eso es algo sobre lo que se ha escrito en el Wall Street Journal y en otros lugares, las grandes industrias europeas que se trasladan a Estados Unidos. Así que sí, los europeos no tienen esperanza. Es mucho más probable que el gobierno alemán prohíba a la AfD antes de que llegue al poder. Quiero decir, si se llegara a ese punto, ya lo han discutido abiertamente antes, pero no hay ninguna posibilidad de que la AfD llegue al poder en Alemania. Hay una mayor probabilidad de que el Partido Reagrupamiento Nacional llegue al poder en Francia, y eso también es muy poco probable, ¿verdad? Ahora bien, el Reino Unido es otra historia. Y por supuesto no es la misma situación, porque la posición del Partido Reformista, la de Nigel Farage sobre el conflicto en Ucrania, es un poco más nebulosa. Pero al menos eso supondría un cambio político importante. De repente existe la posibilidad, si las cosas siguen como están ahora,
de que el Partido Reformista surja de la nada y gane el gobierno en el Reino Unido, lo que sería un momento decisivo para ellos. Pero se encuentran en una situación política y económica muy mala en el Reino Unido, y todavía están en gran medida en negación al respecto, lo que supongo dice algo sobre su mentalidad política, sus medios de comunicación y todo lo demás. No están en una buena situación. Y estoy seguro de que dado lo que han presumido y afirmado antes, estos ataques en el Mar Negro que acaban de producirse se llevaron a cabo bajo su dirección, porque básicamente han estado al mando de ese escenario del conflicto y han presumido de ello, ya sabes, y demás. Siguen en Odessa. Estoy hablando de los británicos. Oh, sí, claro, claro. Quiero decir, Rusia los ataca siempre que puede localizar sus posiciones de forma fiable y todo eso. Pero aún así, siempre aparecen allí como una plaga indeseada. No se les puede expulsar de forma permanente. Así que casi con toda seguridad en Odessa, sí. Es tan complicado. Sí se enfrentan a un colapso económico y político en casa, pero aún así siguen avanzando hacia la guerra con Rusia en el Mar Negro. Es una locura, una auténtica locura. Pero así estamos. Tuvimos comentarios. El ministro de Defensa francés se quejó la otra semana de que los franceses deben asumir que quizá tengan que sacrificar a sus hijos para luchar contra Rusia. ¿Qué es eso? Esa es su mentalidad. La élite política europea, no el pueblo europeo, sino la élite política europea, está fuera de sí y ansiosa por una guerra con Rusia que ahora mismo no tiene forma de ganar. Viven en un mundo de fanfiction alternativo, muy extraño y muy peligroso. Eso los hace peligrosos, ya sabes, para todos los demás. Por supuesto, al final del día siempre tienen en el fondo de la mente la idea de que pueden arrastrar a Estados Unidos a su defensa, a lo que sea que ocurra. Ya no estoy tan seguro de que eso sea necesariamente cierto. Desde luego, no es completamente fiable con Trump. Incluso si el resto del gobierno estadounidense quisiera acudir al rescate de los europeos, tendrían que deshacerse de Trump, posiblemente, para hacerlo, o algo por el estilo. No sé cuál es la situación. Todo lo que puedo decir es que, si yo fuera europeo, no querría estar con que Estados Unidos acudiera en su defensa en un conflicto convencional con Rusia y Ucrania. Pero eso parece ser lo que intentan hacer. Es strength of Wistato. Están intentando reimplantar el servicio militar obligatorio en Alemania desde comienzos de este año. Macron también está hablando de una especie de reclutamiento militar voluntario. Quiero decir, se están preparando. No lo están haciendo muy bien, desde el punto de vista militar e industrial, eso sí. No he visto lo suficiente como para decir que realmente algo esté empezando a representar una amenaza en esa dirección. Hablan mucho, pero no hay dinero, y tampoco capacidad industrial. Pero eso no les impide hablar sin parar, fantaseando plenamente que hay una guerra con Rusia. Están locos. Una guerra que no pueden ganar. Exactamente. ¿Cómo afronta Rusia eso? Es como decir, pon a tu perrito rabioso y ladrador otra vez con la correa, porque no queremos tener que sacrificarlo. Mark, en lo que respecta a la situación en Oriente Medio, ahora que Israel ha atacado Líbano, han asesinado Hacen atacar Líbano, ¿verdad? Tienen un alto el fuego con Líbano, ¿no? Han previsto electo que debe haber un alto el fuego, pero siguen luchando entre ellos. Intentando encontrar un país cerca de Israel que Israel no haya bombardeado en las últimas 2 semanas. Sí, exactamente. Parece que hemos sabido por las noticias que Donald Trump dio luz verde a Israel para atacar Líbano. Sí. Y Gaza, todos los días.
Hace 2 días enviaron un avión de combate que invadió el espacio aéreo iraquí, acercándose a las fronteras de Irán, repostado por aviones estadounidenses. Mira la situación en Venezuela. Mira la situación en Oriente Medio, la forma en que se comportan los israelíes. Mira cómo están tratando a Ucrania. Es increíble el caos que se ve en el panorama general. Parece que no hay conexión, no hay comunicación. Es muy extraño ver eso. Incluso con la administración Biden, al menos en Oriente Medio, solían poner algún tipo de límite a lo que hacía el gobierno israelí. Pero ya no es así. El problema con la administración Biden es que son tan débiles. No funciona, su cerebro no funciona. Todo el mundo lo sabía, todo el mundo lo aprendió. Pero ¿qué pasa con la administración Trump? Es lo mismo. Trump administration, it's the same. Yeah, it is. I mean, again, it just Sí, lo es. Quiero decir, de nuevo, es simplemente una falta de una política exterior coherente, ¿verdad? Así que ya sabes, desplegamos una flota frente a la costa de Venezuela y luego no estamos muy seguros de qué vamos a hacer con ella todavía. Queremos un cambio de régimen, pero no queremos una guerra. Queremos expulsarlos, solo queremos ejercer presión. La presión no está funcionando. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Aún no estamos seguros, ¿verdad? ¿Podemos hacer que la oposición luche por nosotros? No, no parecen lo bastante fuertes para eso. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo mismo con Irán. Ya sabes, Estados Unidos e Israel, desde luego, quiere volver a la guerra con Irán. Pero la realidad es que Estados Unidos e Israel, como consecuencia, no tienen suficientes misiles interceptores de defensa aérea. Exacto. Tienen una escasez crítica de estos, algo que se ha admitido abiertamente. Y ahora, Irán tiene demasiada capacidad de ataque de largo alcance con misiles y drones, así que necesitan poder defenderse de eso, ¿verdad? Las bases militares estadounidenses en todo Oriente Medio, Israel, por eso tuvieron que retirarse en el último conflicto, porque Israel estaba empezando a ser golpeado con fuerza. El conflicto se estaba convirtiendo en una guerra de desgaste con ataques de largo alcance y se estaba inclinando a favor de Irán, ¿no? Así que bombardearon algo y dijeron, alto el fuego, ¿verdad? Por eso me costaba creer que fueran a entrar en guerra con Irán aquella última vez, porque conocía ese talón de Aquiles, la escasez de misiles interceptores de defensa aérea. Y en última instancia, por eso creo que lo detuvieron, ¿verdad? Porque se toparon con un obstáculo serio. Esperaban poder lograr un cambio de régimen con ataques de decapitación y operativos del Mossad sobre el terreno en Teherán. Y no funcionó. Estoy seguro de que eso es en lo que confían en Venezuela. Claro, la CIA cooptando, sobornando, chantajeando a generales venezolanos, funcionarios políticos, ese tipo de cosas. Hasta ahora, quiero decir, han estado frente a la costa durante un par de meses y no han hecho nada. Así que quizá no estén consiguiendo suficiente apoyo dentro del ejército venezolano para hacerlo. No lo sé. Lo hicieron en Siria. Lo hicieron completamente en Siria, ¿verdad? Los sirios, los rusos y los iraníes estaban todos preocupados por otras cosas. Un fallo total de inteligencia, y quizá la inteligencia turca tomó la iniciativa. Pero estoy seguro de que los estadounidenses y los británicos participaron en cierta medida. Todo el ejército sirio, o el 90% de él, fue comprado, cooptado, sobornado, chantajeado, lo que sea, y depuso las armas. 15,000 combatientes de Al-Qaeda arrasaron con un ejército sirio de 200,000 soldados en menos de 2 semanas. Y después de la primera semana, Rusia dejó de bombardear en su defensa, porque ya no tenía sentido en ese momento. Y ahora tenemos esta situación incómoda, discusiones, y tenemos a una organización reconocida de Al-Qaeda, ISIS, el nuevo Estado Islámico en Siria, reconocida por Estados Unidos y las Naciones Unidas. E incluso fue a Moscú y habló con Putin, lo cual tengo que admitir que es demasiado realpolitik para que yo lo dijera fácilmente, ¿sabes? Pero, en cualquier caso, sí, no sé qué está haciendo Estados Unidos. No creo que tengan una política exterior coherente. Quieren lograr cosas que simplemente no son capaces de conseguir.
Tuvimos a Trump hablando varias veces sobre Nigeria, diciendo que quiere enviar tropas, armas en mano, a Nigeria, el país más poblado de África. Nigeria, the most populous country in Africa. I'm just floored. Estoy completamente asombrado, ya sabes, por la incoherencia de su política exterior. Dicen que quieren reducir la guerra en Rusia para poder girar su atención hacia China, pero en lugar de eso, se están atascando en Oriente Medio, Sudamérica y ahora potencialmente en Rusia, quizá incluso en África también. Es todo muy extraño. Y ahora tienen a su nueva pequeña criatura favorita en Japón, esa Takeichi, la nueva primera ministra. Y luego es China Vernindiu Cruos. Es tan extraño que Donald Trump tenga que llamarla y decirle, cálmate, cálmate. Sí, quiero decir, eso era lo que aparecía en los titulares de la prensa occidental. Trump diciéndole a Japón, su pequeño perrito ladrador en el Pacífico, que bajara el tono con Taiwán, porque tenemos este acuerdo comercial y los chinos más o menos nos tienen cogidos por los minerales raros y esas cosas. Así que ya sabes, es esta administración, quiero decir, la anterior, ya era bastante mala, ¿no? La administración Blinken-Sullivan apuntalando la de James Biden, pero al menos había más coherencia y al menos cierto grado de profesionalidad superior comparado con lo que vemos en la administración Trump. Y aunque normalmente te alegrarías, desde fuera, de ver una política exterior estadounidense incoherente y esta falta de capacidad profesional, por otro lado, esa imprevisibilidad, esa inestabilidad, Putin había hablado de ello. Dijo que es mejor para nosotros tener un oponente fiable, alguien de quien sepamos lo que va a hacer, que esta bomba completamente caótica de Trump, que podría estallar en cualquier momento en los próximos 15 minutos. Es muy difícil hacer planes de contingencia para eso. Así que sí, el mundo se encuentra en un momento muy extraño y de gran tensión geopolítica. ¿Quién sabe dónde va a estallar Trump a continuación? Y cuanto más se frustra al no poder hacer las cosas, más peligroso se vuelve. Creo que ahora está mirando hacia Venezuela, al menos en parte, porque no logró conseguir lo que quería con Rusia. No logró un cambio de régimen en Irán. Y China está tan fuera del alcance de las capacidades de Estados Unidos en este momento que simplemente quieren fingir que todo lo que ocurra allí está más allá de su alcance inmediato. Y así es. Así que Venezuela parece una fruta madura, lista para ser recogida. Parece que no necesitarían muchos misiles interceptores de defensa aérea en comparación para ir contra Venezuela, para derrocar a Venezuela. Claro, Venezuela puede tener milicias irregulares, con todo el mundo armado, pero no tienen a la Guardia Revolucionaria iraní. No tienen los misiles, los drones, ni la capacidad de ataque de largo alcance iraní. Así que creo que, en última instancia, pero obviamente, incluso ese fruto fácil de alcanzar, ahora que están más cerca, está un poco más alto de lo que pensaban. O de lo contrario, ya habríamos visto que las cosas se movían. Ahora, no lo sabemos. Quiero decir, supuestamente, Trump acaba de declarar cerrado el espacio aéreo sobre Venezuela. ¿Cómo hace eso? Supongo que porque todo el mundo teme que empiece a derribar aviones, como ha estado hundiendo barcos durante los últimos meses. Sí, quiero decir, eso también me daría miedo, y no querría arriesgar mis aviones. ¿Pero significa eso que está a punto de atacar, o es solo otra maniobra de presión? Oímos que Maduro y Trump, en las últimas 24 horas, tuvieron una llamada secreta. Bueno, no tan secreta, ¿verdad? Pero luego este anuncio sobre el espacio aéreo, no parece que esa conversación haya ido muy bien. Estoy seguro de que Trump le dijo a Maduro, oye, sal de ahí, vete a Rusia, vete a China, lo que sea, no te queremos en nuestro hemisferio. Obviamente, Maduro no ha aceptado eso, o creo que ya lo habríamos sabido. Así que la pelota vuelve al campo de Trump. ¿Pero qué pasa ahora? No lo sé.
Si Estados Unidos está comprometido con un cambio de régimen en Venezuela, hay muy pocas posibilidades de que si realmente están comprometidos no ocurra. El gobierno de Venezuela después de eso, ese siempre es el proceso complicado. Es la construcción de la nación que viene después lo que siempre resulta más difícil. It's not gonna be that easy. No va a ser tan fácil, Mark. Creo que en mi opinión eso va a destruir la presidencia de Trump en el segundo mandato. No van a... No. They're not gonna. Es difícil oponerse a eso, teniendo en cuenta que incluso en Estados Unidos, la opinión pública está en contra. Y Estados Unidos acabará viéndose arrastrado a ello, pondrá tropas sobre el terreno, tanto si creen que pueden hacerlo sin eso como si no. Al final, no podrán evitarlo. Y el precio del petróleo se disparará, lo que afectará a las verdaderas perspectivas de Trump en las elecciones de mitad de mandato. Hay tantas complicaciones en todo esto. Simplemente, ¿cómo se echa atrás Trump a estas alturas, verdad? Después de haber desplegado esta enorme flota y con todo el mundo sabiendo lo que realmente está haciendo, diga lo que diga sobre las drogas. Ahora, Trump ha dado giros de 180 grados en cualquier momento, ¿no? Así que supongo que podría hacer cualquier cosa porque es Trump. Pero aún así, eso lo pondrá en una situación incómoda, así que cuesta imaginar que no haga algo. En última instancia, si estás en Rusia o en China y eres un realista de la realpolitik de sangre fría, ves la posibilidad de que Estados Unidos se quede atascado en un conflicto en Venezuela que haría que el resto del sur global se volviera rabiosamente en su contra. Y eso podría tener repercusiones energéticas que perjudicarían gravemente a Estados Unidos a nivel interno. Sí, obviamente Rusia y China tienen un gobierno amigo en Venezuela y entienden que posee las mayores reservas probadas de petróleo y no quieren que el gobierno venezolano sea derrocado por Estados Unidos. Pero por otro lado, si Estados Unidos interviene allí, no es como si realmente pudieran detenerlo. Podría ser, por supuesto, que Estados Unidos reciba una reacción mucho más dura de lo que parece esperar. Al menos así lo veo desde la perspectiva ruso-china. Desde la perspectiva china, la continuación del conflicto en Ucrania es el mejor resultado posible para ellos, porque Estados Unidos y Occidente en general sigue desperdiciando recursos en lugar de girar realmente para enfrentarse a China al otro lado del Pacífico. Eso les da otros 5 o 10 años para reforzar sus capacidades hasta el punto de que Estados Unidos ya ni siquiera pueda soñar. Ya creo que China ha superado con creces la capacidad estadounidense en el estrecho de Taiwán y en el mar de China Meridional, pero esto lo haría aún más evidente, más allá de lo que incluso los estadounidenses más temerarios podrían imaginar. Ya vimos que Rand publicó un informe diciendo, oye, quizá no deberíamos rendirnos con esto de la contención y el conflicto y pensar en cómo podemos coexistir con China. Y luego, un par de meses después, lo retiraron bajo presión, porque al parecer ni siquiera se te permite decir eso. Es enfermizamente divertido. Me activa el sentido del humor negro. No sé el tuyo, pero Estados Unidos está en un estado de sobreextensión imperial hegemónica a estas alturas, y aún no han... Bueno, ya sabes, se creía que la administración Trump había llegado a algún tipo de comprensión sobre los costes de la hegemonía y la primacía, y que al menos intentaba hacer las cosas de otra manera, si no poner fin a su persecución. No vemos Carrie School Creed. No están haciendo eso. Son totalmente incoherentes, completamente desorganizados. Intervienen aquí, piensan en intervenir allá, no terminan de rendirse con este asunto. Son absolutamente caóticos. Estoy seguro, decídmelo en los comentarios, chicos. Pero si todavía hay alguien por ahí que crea en el ajedrez 5D trumpiano, que me lo diga, porque tengo un puente en Crimea que me gustaría venderle. Es incoherente, es incompetente, y eso puede ser peligroso. En cuanto a la política exterior de la administración Trump, bueno, no existe. Está la reacción de 15 minutos de Trump y luego el estado profundo, normalmente contraatacando.
reaction, and then the deep state usually fighting back against Yeah. it. Actually, we've learned the same, En realidad, hemos aprendido lo mismo. Sabes, hemos oído al ministro de Asuntos Exteriores iraní decir que llegaron a un acuerdo 3 veces con la administración Trump, y cada vez fue de algún modo saboteado por alguien en Washington. No lo sé. Someone in Washington, I don't know. Diplomacy incapable. I said it, Yeah. with Russia, it's the same. Diplomacia incapaz. Lo dije. Ya sabes, con Rusia es lo mismo en todas partes. Todo el mundo tiene que lidiar con eso. Corea del Norte debe pensar, oh, me alegro tanto de no tener que hablar con esta gente loca otra vez. Que se encarguen los otros. Ahora tenemos a Rusia. No necesitamos coquetear con Estados Unidos. Diplomacia incapaz. Si a eso le sumas una primacía cada vez más incapaz. De nuevo, es una situación desesperada, porque no han asumido la disminución de su poder en ese sentido. Y eso puede llevarles a hacer cosas estúpidas, desesperadas y arriesgadas. Y ya sabes, es solo cuestión de dónde acabará explotando la bomba del caos. Sé que a Rubio le encantaría que explotara en Venezuela. Bomb ultimately goes off. I know Rubio would love it to go off in Venezuela. That's all. Eso es. Muchísimas gracias, Mark, por acompañarnos hoy. Un gran placer, como siempre. As always. Siempre es divertido charlar contigo, Nima, porque exactamente eso es lo que sentí que estábamos haciendo. Yeah. Sí, nos vemos pronto, Mark. Nos vemos pronto. Adiós.